Empecé, primero pensaba que era por curiosidad, con el cigarrillo, con el alcohol, ya después empecé a probar la droga, y ya de empecé a probar, y ya era, empezó un día, después el otro día, hasta que llegó un punto que era todos los días. Y mi papá no se daba cuenta, tuvo como 2 años piloteándola, como diciendo, hago las cosas bien. Le decía a mi papá, me voy a la casa de mi abuela, cuando no me iba a la casa de mi abuela, me iba a la casa de otros chicos que hacían lo mismo que yo. Ya después, cuando no tenía plata, empecé a robar, porque ya no, mi papá, o sea, cuando se enteró que yo fumaba cigarrillo, mi papá dice, yo nunca te voy a apoyar en eso. Dice, a mí pedime plata para caramelo, para cualquier cosa, yo te lo voy a dar, pero para cigarrillo nunca me pide, porque yo nunca te voy a dar. Y hasta el día de hoy no me da plata, yo sigo fumando cigarrillo, pero no me da plata ni para cigarrillo. Entonces, ya después, como no tenía una forma de dónde sacar plata, empecé tanto a robarle a mi papá, a mi mamá, cosas que veía en la casa que se descuidaban, la vendía. Y después ya empecé a robar en la calle, porque era un punto que me pedía, o sea, yo me levantaba a la mañana y ya estaba pensando de dónde sacar plata para comprar droga. Y tanto ya después, con el tiempo, ya mi familia se empezó a dar cuenta, y hasta que se dieron cuenta, empecé a pasar de internaciones por internaciones. Salí, estaba un mes bien, y después empezaba de vuelta con lo mismo. Y yo empezaba a hacer las cosas bien, supuestamente, salía. Y a lo mejor yo las quería hacer bien a las cosas. Pero llegaba un punto que yo después empezaba de vuelta con la misma compañía, y empezaba con una mentirita, y ya esa mentirita llegaba, che, probá de vuelta, si total vos fumás o vos tomás, no seas maricón, para así decirlo de forma. Sí. Y lo volví a hacer, y alguna vez que lo hacía de vuelta, me enganchaba de vuelta, y empezaba de poquito, hasta que volví a hacer lo mismo de antes. Y pasa que en esa edad yo como que fumo un cigarrillo y me hacía el picante. Y ya cuando vi que fumo un cigarrillo y se reían todo, qué sé yo, me dijeron, ¿querés esto? Bueno, le digo, ¿Qué? un faso, marihuana. Entonces, cuando lo fumé, después me preguntaban cómo me sentí y se reían. Entonces yo, como para hacerme el más picante, el banano, me reía. ¿Y qué sentiste cuando fumaste por primera vez? Por primera vez no sentí nada, o sea, no sentí mucho. Ya después, las otras veces sí. Y sumado con los efectos del alcohol, todo eso, estaba mal. O sea, la drogadicción para mí siempre, o sea, yo lo que he hablado y lo que he aprendido, porque es vos al principio de todo tenés que aceptar que estás enfermo. Pero es como la droga es como la consecuencia de varias cosas que te vienen pasando anteriormente. Entonces, yo era una persona, yo me acuerdo cuando se separaron mis padres, era un chico que siempre, no era, o sea, con mi papá y mi mamá éramos apegados, porque siempre salíamos de vacaciones, y ya después cuando que se separaron, yo más que todo me refugié en eso, en agarrar, salir a la calle, en la escuela, qué sé yo. Y ya cuando empecé con ese tema, con lo que era la drogadicción, salir, qué sé yo, es como que sentí que no tenía problemas, no me acordaba de mi casa. Ya no dolía. Claro, no me acordaba de mi casa. Entonces, realmente cuando yo hice el tratamiento y terminé con todas las cosas esas, ahí realmente tuve el duelo de todas las cosas que habían pasado y no las sentía. Y una vez después que volves al mundo real, te das cuenta que los problemas siguen estando y empeoran, cada vez empeoran, porque vos cuando estás metido en ese ámbito tenés problemas con la policía, tenés problemas con tu mamá, tenés problemas con tu papá, tenés problemas con tus abuelos, tenés problemas con todos. Y es un círculo que se va encerrando y se te va encerrando vos solo, pero vos cuando estás metido de adentro pensás que mientras más robes, mientras menos trato tengas con tu familia, mientras menos cosas te digan tus padres a vos, sos el mejor. Mientras cosas más grandes robes, es como que los otros te van a mirar como que sos un picante. Me internaron, primero empecé en un tratamiento en Villa María, en Nazaret, que era un ambulatorio.
nuevamente yo empezaba, o sea, que la piloteaba, que no hacía ninguna, pero llegaba de Villa María, así como te digo, llegaba de Villa María a mi casa, le decía a mi papá que me iba de mi abuela y me iba a la casa de todos los otros. Y al tiempo, un día en la mañana, cae la policía en mi casa y me llevaron a Río Cuarto, que era de la misma, de Nazaret, pero era un internado. Ahí estuve 20 días, que también, vos cuando estás ahí, los primeros 10 días, estás rebelde, que no querés saber nada, y llega un punto que, o sea, que vos cuando estás fuera, o sea, pasa como la abstinencia, y vos decís, sí, que no lo voy a hacer más, que no lo voy a hacer más. Tuve la primera visita, que fue mi mamá, y ahí yo agarré como manipulador, le lloraba la carta a mi mamá, que me lleve, que me lleve, que me lleve, que yo no iba a hacer más nada, que me iba a portar bien, que iba a hacer las cosas bien, que me iba a conseguir un trabajo, porque ya te imaginas toda la vida. Y mi mamá, como una madre, agarró, cedió. Entonces hablamos, y ahí me acuerdo cuando nos fuimos, el chico me decía, vos vas a volver a caer. Y yo le decía, yo no voy a caer. No, si lamentablemente yo te tengo que decir que vos vas a volver a caer. Y después de ahí estuve en una internación en Morra, un neuropsiquiátrico de Córdoba. Y ahí estuve un mes, que fue para mí lo peor, porque es un lugar donde van personas que tienen otro tipo de problemas, y yo creo que hay muchas personas que cometen, muchos padres que cometen la equivocación de pensar que sus hijos tienen algún problema psiquiátrico cuando a lo mejor es otro, y ahí es un lugar para otro tipo de personas. Entonces estuve un mes ahí, me desintoxicaron, porque es un lugar donde te ponen suero, te sacan los efectos de la droga en el cuerpo, todo, la droga de la sangre, todo eso, y te largan. Entonces es como que te tienen, te desintoxican y te largan. Una vez estaba en la casa de un chico que estaba consumiendo y me golpea en la puerta y escucho a mi papá. Y mi papá hacía un mes que no me hablaba, porque no me hablaba con él. Entonces digo, ¿qué hace mi papá? Cuando salgo afuera había 2 patrulleros y me dice, si te vas conmigo o te vas con ellos. Entonces digo, me voy con vos. Y me llevaron para Mina Clavero, está entre Villa Dolor y Mina Clavero. Es una granja que en el momento es un lugar evangelista, pero o sea, el lugar terapéutico no tenía nada que ver con eso. Y era como que le alquilaban el lugar. Entonces yo estaba ahí por ese simple hecho de que prefería estar ahí y no en un instituto menor. Entonces estuve los primeros 20 días ahí, y ya después me empecé como a complotar con todos los otros que estaban ahí. Y había un chico de 24 años que una mañana agarramos y nos escapamos. Y había un lago, entonces llegué al punto de agarrar, de correr, empecé a correr y empecé a costear el lago. Cruzar el lago con un tronco, nadando, cruzar el lago, llegué hasta Córdoba, salí a las 10 de la mañana y llegué a Córdoba a las 11 de la noche. Llegué, me fui a la casa de mi tío, porque era la única calle que me acordaba, era la casa de mi tío. Llegué a la casa de mi tío, dormí, al otro día fue mi papá y mi mamá. Y me decían, tenés que volver, que tenés que volver. No, yo no quiero saber más nada, que yo no quiero saber más nada, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a hacer las cosas bien. Y mi tío es una persona que yo la aprecio muchísimo, porque, o sea, no nos vemos mucho, pero yo iba siempre para allá, me iba a la carnicería, tenía una carnicería él y me quedaba ahí, o había veces que iba y me quedaba un par de días allá. Y viene mi tío, paisanito me dice, paisanito, dice, vos tenés que hacer las cosas bien, dice, es un hombre que es buenísimo. Me dice, yo quiero que vos me prometas que vas a hacer las cosas, dice, y para vos, dice, no, porque no nos beneficiamos nosotros. O sea, a mí me hace bien, dice, que estés bien. Entonces yo le prometí a él que iba a hacer las cosas, que iba a hacer tratamiento, iba a hacer todo. Entonces de ahí volví al mismo lugar de donde me había escapado y empecé con un pie derecho, empecé bien las cosas. Empecé a hacer las cosas bien, y se me empezó a abrir la mente, a ver cosas que antes no veía, a pensar porque en ese momento vos pensás que tu familia está todo en contra tuya, cuando no es así. Y empecé a ver que empezás a valorar el simple hecho de poder estar sentado en tu casa y disfrutar estar con tu mamá, con tu papá, con tu
abuelos, ver, qué sé yo, todo tipo de familiares, o tener un amigo, tener una novia, cualquier... ¿Tenés novia? Hoy en día sí. Y todas esas cosas las empecé a valorar. Y vos en el momento no te das cuenta, porque es así, vos cuando perdes las cosas realmente las valoras. Y cuando empecé a tener visitas, y vos, la psicóloga en sí, te dice que vos tenés que empezar a solucionar las cosas que tenés adentro, porque vos empezás a hablar y a expresarte cosas que antes no decías. Porque una de las cosas de alguien que tiene problemas de adicción es no hablar, porque vos te quedas callado y empiezas a guardar un montón de cosas que a lo mejor parecen tonterías, pero son cosas realmente que te pesan. Y llega a un punto que vos estando ahí adentro decías, no solamente los chicos que tienen problemas de adicción tendrían que estar acá. Hay personas que no son adictos y tendrían que estar acá. ¿Por qué? Porque te enseñaban hasta cómo hablar, te enseñaban a tener actitudes de compañerismo, te enseñaban todo. Y de así, si tuvieran todas las personas la oportunidad de pasar por acá un día, una semana que estén acá y que se den cuenta que realmente a todos nos haría falta, sería un mundo diferente. Porque ahí lo que te enseñan más que todo es estar bien vos y ayudar al otro. Eso es lo principal, porque tu recuperación está en el otro. Después llega un punto que te ponen a cargo una persona que sería el hermano mayor, ponele, y vos tenés que, los primeros días que entras, vos tenés que ir enseñándole, tenés que ayudarlo. Y había una herramienta que era el confronto, que era, vos te paras al frente de una persona y le decías, te confronto porque dijiste una mala palabra. Entonces, eso era como que vos le estabas marcando el error al otro, pero era mutuo. Entonces, y el otro te marcaba a vos. Claro. Entonces, vos, en los errores que te marcaban, vos después los veías el fin de semana y decías, sí, tengo que cambiar esto. Entonces los demás que veían, por ejemplo, que me confrontaban porque yo me agarraba bronca, ¿qué hacían? Me hacían agarrar más bronca todavía. Entonces ya llega un punto que vos decías, si me están haciendo esto es para que lo trabaje. Entonces vos te ponías más tranquilo, agarrabas las cosas, las solucionabas hablando. Después volví a tener contacto con la psicóloga y me había hablado para que yo vaya a trabajar allá, porque la colonia esa se cerró. Después de ahí se fue a Carlos Paz. Y después de ahí se cerró definitivamente. Y ahora la abrieron de vuelta a principios de año. Y me habían hablado para ir para allá. Y yo por problemas, por el tema de que yo me vine a vivir acá, tuve un tiempo buscando trabajo hasta que conseguí. Y como que más o menos me acomodé de vuelta porque, vos vas a vivir en una ciudad y no conoces a nadie. Y empecé a tener amigos de vuelta y empezar a formar el nido de vuelta. Y ya como que no tengo ganas de agarrar y irme de vuelta y arranca todo de cero. Como que ya tengo todo. Maxi, ¿tuviste miedo alguna vez? ¿Sentiste miedo? Sí, pero en el momento en el momento que estaba en la adicción, no era un miedo de agarrar y decir no lo hago más. Era ponerle en el momento cuando las cosas estaban mal, ahí sí, pero... ¿Miedo de qué? De morirme un montón de veces. Porque llega un punto que ya el cuerpo no me daba más, en momentos de que estaba muy drogado. Entonces, en ese momento sí, pero ya después el otro día me levanta y me estaba drogando de vuelta. Porque vos decís, no me voy a drogar más. Y había veces que yo, estando en todos los problemas que estaba, me acostaba y decía, mañana no me voy a drogar más, no quiero saber más nada. Me levantaba y cuando menos me descuidaba tenía un porro en la mano. Porque es algo que ya no existe el que dice la piloteo, yo me fumo un borrito de vez en cuando, me tomo cocaína los fines de semana, no existe. Porque, ponele que vos probes, porque yo tengo un ámbito de chicos que son más chicos que yo. Y yo siempre todos los chicos que conozco ya han probado. No hay ni uno que haya dicho, no, yo no probé nunca. ¿Cómo crees que podés ayudar a los chicos? Y yo más que todo, hay veces que si uno es amigo realmente, no te va a decir todo lo que querés escuchar. Yo siempre, de ahí lo que aprendí es a confrontar las cosas y agarré de decir,
che, me parece que estás haciendo mal esto por tal y tal motivo. Yo he tenido amigos que después de la recuperación, estando bien ya, me he enterado que estuvieron consumiendo. Yo iba y le decía, mira, me parece que estás haciendo mal esto y esto y esto. Y agarraba, le decía yo, cuando vos estés bien y cuando realmente quieras hacer las cosas bien y todo, yo no tengo ningún problema de ser tu amigo. Le digo, pero yo no puedo, primero y principal porque me estoy arriesgando yo, porque esto es algo que tenés que tener presente y en pie día a día. No es algo que vos decís, yo voy, me recupero, me curo y ya está. No, es algo que tenés presente día a día acá, porque vos decís de sentir el olor, de ver todo eso. No, porque yo he estado en lugares y me he cruzado un montón de personas drogándose y no me han dado ganas. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza tengo la idea y tengo todo lo que pasé y todo lo que aprendí de ahí, y tengo presente de que yo estoy bien así y que estoy viviendo ahora así. Recuerdo en los lugares que he estado metido, recuerdo en los lugares que la clase de persona que era, y es como que me salgo de mí hoy en día y miro por fuera lo que soy hoy y el trato que tengo con las personas, y me noto diferente, porque estoy diferente y me gusta como estoy ahora, porque yo ahora salgo, le digo a mi mamá que voy a salir a algún lado, porque así tenga 19 años le digo lo mismo, porque me va a seguir llamando, pero le digo que voy a ir a un baile, por ejemplo, y ella se queda durmiendo tranquila, yo me voy al baile y vuelvo. Y realmente disfruto, porque yo empecé a salir después de la recuperación, empecé a salir y empecé a disfrutar lo que es una salida bien ahí, consciente, de agarrar y llegar y decir, ¿te acuerdas cuando bailan? O acordarse de lo que hiciste anoche, por ejemplo. Y yo le decía en los primeros días a mi mamá, le decía, qué lindo es salir y disfrutar sanamente, porque sanamente no quiere decir aburrido, para nada, porque... ¿Qué te gustaría decir a los jóvenes, a los adultos? ¿Qué mensaje te gustaría que quedara? Y que a lo mejor los jóvenes de hoy en día a lo mejor piensan que la drogadicción es, o sea, divertido, pero no saben lo que se están metiendo, y es algo que tienen que después para salir, es algo muy feo y es algo que lo tenés para toda la vida, y es como una enfermedad crónica, pero tenés que estar día a día, como decía hace un ratito, tenés que estar día a día, y es muy feo, y tanto que disfruten los familiares, porque hay veces que por estar metido en eso perdes un montón de etapas de tu vida que no las vas a recuperar nunca más. ¿Y a los adultos qué te gustaría decir? Y que se informen bien para ayudar, porque hay veces que uno quiere ayudar y en vez de ayudar está haciendo muy mal. Está haciendo mal y está a lo mejor incentivando más a la drogadicción tanto a cualquier persona, porque esto no discrimina, es para cualquier tipo de persona. ¿Con qué sueñas a futuro? ¿Qué te gustaría de tu vida? Y por ahora, mira, yo siempre siempre tengo metas así de agarrar, pero no metas de largo plazo, de agarrar de así cuando tenga 40 años, sino que de poco siempre ir creciendo, terminar el estudio, qué sé yo, seguir trabajando, tener mis cositas, qué sé yo, ir comprándome mis cosas, y el día de mañana poder tener mi casa, todo eso. Yo creo que todos desearían tener una casa propia, todo eso. Y qué sé yo, hoy en día disfruto mi familia. ¿A quién te gustaría agradecerle? Y tanto a mis padres más que todo, porque hay un montón de casos de padres que se cansan y no le dan más bolilla al hijo, y qué sé yo creo que fue algo mutuo entre mi papá y yo, porque si yo no ponía voluntad tampoco iba a salir, porque iba a hacer lo mismo que hice todos los tratamientos. Yo hasta el día de hoy, me parece que fue ayer, que me llama el papá y me dice, Maxi consume marihuana. Y yo negarlo, no puede ser, no. Y sí, yo te puedo mostrar, sí. Así que hasta aceptarlo lleva un tiempo. Y hablarlo y que él te diga, no mami, yo no. Entonces vos querés creerle, vos decís, no, es así, es como me dice él. Negarlo. Después, bueno, las pruebas no se pueden negar, digamos. Claro, después te das cuenta y es insoportable. Sí.
cambia el carácter, no quiere hablar, le sacas el tema y no quiere hablar, te dice no, se ponen agresivos. Yo se lo pedía de todas maneras, decime la verdad, la verdad que no quería decírselo a nadie, me daba vergüenza. Entonces, ni siquiera en mi trabajo. Yo cuidaba a 3 nenas, entonces yo decía, si se enteran ellos que mi hijo se droga, van a decir, ¿cómo dejo 3 nenitas, 3 niñas en manos de esta mujer? Entonces lo ocultaba. Y con el papá, bueno, empezó él a buscar un lugar donde internarlo, o todos nos decían, no se recuperan más. Muchas personas, yo sacaba el tema, a ver qué me decían, no tienen recuperación, no se recuperan más, les queman las neuronas. Y todo eso le estaba pasando a mi hijo. ¿Qué fue lo más triste, lo más doloroso que te tocó vivir? Y verlo drogado, lo más doloroso que recuerdo, que se me desgarra el corazón, es dejarlo en un lugar, tener que subirme a un auto, irme y dejarlo, y mirar por el vidrio y él me saludaba. Y bueno, pero era necesario, es necesario. La recuperación sin una internación no se puede. No se puede. Cuando él estuvo internado en el neuropsiquiátrico en el Morra, la primera visita fue después de 20 días y solo pudimos entrar el papá y yo. Él estaba en un estado que tiritaba, no podía hablar bien. Yo le decía, ¿querés gaseosa o algo para tomar? Y él erraba el vaso, no podía agarrarlo. Entonces yo salí de ahí y me desplomé. Yo digo, no, pues yo de acá lo saco. Y la médica me decía, mamá, si vos estás así, no lo ves más a tu hijo, porque la recuperación pasa por otro lado, vos te tenés que poner fuerte. Y esas palabras, por más dolorosas que sean, son verdaderas. Un hijo, un adicto no necesita gente débil al lado, necesita gente firme, con decisiones firmes. Que con el tiempo Maxi me llega a decir, mami, yo quiero límites, yo quiero una mamá que me ponga límites. Él ahora por ahí se queja, no me llames a cada rato, ya soy grande, ya soy mayor, me sabe decir. No lo puedo evitar, lo sigo persiguiendo, pobre, pero bueno, bueno, todo lo nuestro pasó a raíz de la separación, del matrimonio. Y por ahí uno lo sobreprotege, eso es un error por ahí, de decir, de estar todo el tiempo y darles todos los que... Entonces uno tapa culpas por ahí con eso. Te piden y vos le das, como sea. Entonces, por ahí eso es un error. Ellos no tienen que dar explicaciones. Como Maxi te comentó, manipulan, van tironeando, donde es más fácil. Discutía con su papá, se viene con su mamá discutiendo. Entonces, por ahí, en nuestro caso, ponernos de acuerdo con el papá y la mamá. Los dos tirar por el mismo lado. No agarrarlos de trofeo, como quien dice. ¿Qué es lo que pasa? Sí, muchas veces sí. Y bueno, y los límites. Yo creo que eso es. Y ser claro con los chicos, ser claro. No decir, bueno, ya vemos, no, es sí o no. Hay cosas que no se negocian. ¿Qué mensaje dejarías para los hijos, para las madres, los padres y para la comunidad? ¿Qué te gustaría que la gente tomara de esto, Dani? Para los hijos, para los chicos, cuando uno está ya en la adicción es difícil, pero cuando se sienten
mal por alguna situación, con alguna duda, que lo primero que hagan es acercarse a su papá y a su mamá, abrirse a ellos. Quizás no van a encontrar lo que quieren oír. Exacto. Pero todos los correctivos van desde el amor. Nunca, nunca, ninguna persona los va a querer más que su papá y su mamá. Con respecto a los padres, informarse y no negar ninguna situación. Pedir ayuda. Hay mucha gente como nosotros que ha pasado por este problema. Yo pensé que éramos poquitos y no. Cuando estuvimos en el último instituto donde Maxi estuvo en recuperación, muchas familias, y hay muchos grupos de ayuda, informarse porque uno no está solo en esto. Y no negarlo, contarlo, porque es la forma de ayudar a otros. En nuestro caso, como al principio nos costaba y lo negábamos, hoy yo me siento orgullosa de mi hijo, siento que él pudo, entonces, ¿cómo no lo voy a contar? ¿Cómo no lo voy a mostrar? A las personas que yo me daba vergüenza, no quería contarle, hasta los llevé a la granja donde él estaba, a mis amigos, muchos fueron, lo conocen las actividades que hacen. Así que bueno, la información es la base.